en el día de hoy vamos a hacer pues como la entrevista a la docente eh, Magali Sepúlveda, que nos va a estar acompañando en el día de hoy para responder algunas preguntas frente al decreto 2277. Profe, ¿hace cuánto usted se vinculó con este decreto? Bueno, buenas tardes. Yo me vinculé en 1995, hace 25 años. Estaba de alcalde electo el señor Oscar Suárez Mira y hubo pues la convocatoria y como venía ya trabajando 8 años en el sector privado, pues vi la oportunidad para trabajar en el sector público. ¿Cuántos años trabajó en el sector privado, profe? Trabajé 12 años. Igual cuando me vinculé, continué trabajando, alternando pues el privado y el público, unos Ajá. añitos más. Bueno, profe, bueno, ¿cuál ha sido como las diferencias o las facilidades que ha tenido en esta decreto 2277? Pues la primera, la posibilidad de tener una vinculación ilimitada, digamos, pues, con un tiempo, no con un tiempo determinado, porque en el sector privado, no sabíamos y en esa época nos decían era al principio de cada año, en enero todavía uno no sabía si continuaba en el colegio o no. Entonces, con este decreto tuve como más, o tuvimos, yo pienso que todos los que nos vinculamos en esa época, tuvimos como esa certeza, esa seguridad que nos brindaba el no estar dependiendo, pensando si nos van a llamar, no nos van a llamar, y sobre todo pues que nos dejaban tanto tiempo, hasta enero. En esa época entrábamos los primeros días de febrero, entonces nos dejaban hasta enero y no con esa incertidumbre de saber si se iba a continuar o no en el proceso educativo. Profe, lo que usted nos acaba de mencionar me genera otra pregunta, pues como que no estaba dentro de las que teníamos como planeadas, ¿cierto? Pero a diferencia de esa época, a este momento, eh, ¿encuentra usted similitudes, diferencias o más estabilidad o no? Comparando esa época en que usted ingresó, en eso que usted nos está comentando, que hubo esa incertidumbre de ser llamado pues como a laborar de nuevo o no, al momento, ¿qué diferencias se encuentran? Pues ya en este momento, no sé cómo lo estás enfocando. Pues yo te entiendo, de pronto no tengo claridad en la pregunta o si me equivoco, pues me corriges. Creo que te estoy entendiendo de que esta estabilidad, ya de estar uno con un decreto, de estar uno vinculado, le da la seguridad pues latente. En este momento no sé cómo están manejando los colegios privados, no sé cómo son los contratos, me imagino que también son contratos por 10 meses como era antes, pero, pero no sé, pienso que sigue siendo como esa incertidumbre en colegio privado, sigue siendo esa Ujú. incertidumbre de saber si lo llaman o no lo llaman. Yo pienso que no ha cambiado como mucho de esos 25 años atrás. Creo Bueno, que y ya siendo parte del decreto 2277, ¿cuáles han sido las ventajas que usted le ha visto? pues que me pareció, ahora comparándolo, no sé si me estoy adelantando de pronto a otra pregunta, pero comparándolo con el decreto actual del 78, del decreto 278, 78. nosotros subíamos de escalafón a través de cursos que hacíamos. Ahora veo que a ustedes
les exigen, no sé si lo puedo decir así, como unas evidencias, digamos así, un trabajo de evidencias, tener maestría. En la época de nosotros era estudios y posgrados. Igual pues yo tengo 2 posgrados, eh, eh, y podíamos estudiar, yo tengo 2 carreras también, o sea, no había límite y uno ascendía, o sea, buscaba, hacía cursos educativos y de esa forma iba ascendiendo. A través de los cursos educativos. Ajá. Ajá. ¿Y iba ascendiendo en uno o se podían ir saltando, por decir, de la 12 podría ir a la 14 de una vez o habían algunas reglas o no? Salíamos como, como licenciados en la séptima, en la categoría séptima. Ajá. Y a medida que hacíamos cursos, pasamos a la octava y cursos y tiempo de servicio. Con 3 años, 2 o 3 años de servicio más los cursos, íbamos escalando. Ay, súper genial. Compañera Selena, ¿me pueden hacer alguna otra pregunta a la profe? Y pues la siguiente pregunta sería si tuvieras la oportunidad de pasarte o de concursar, pues como en el otro decreto, ¿lo harías? Natalie, de pronto hay que mirar tiempo, ¿cierto? Y yo en este momento lo estoy mirando desde la perspectiva en la que estoy y de los años que tengo y del bagaje de 25 años trabajados y el cansancio físico y mi edad. Entonces te diría no, por lo que te estoy diciendo, por la edad, por el tiempo, porque ya llevo trasegado mucho. Si tuviese los años, la juventud que ustedes tienen, de pronto sí, porque yo diría, pues nosotros las desventajas que yo veía en esa época era que no teníamos tanta tecnología. Nosotros trabajábamos con tiza y tablero y, y era una educación muy dada, muy memorística, o sea, totalmente diferente a lo que tiene ahora. Ahora yo veo las ventajas y es el manejo de la virtualidad, esas herramientas, esas aplicaciones que permiten acceder al conocimiento de una forma más fácil. En la época antigua, o la época en la que yo me licencié, no había estas ventajas de tecnología, no teníamos con el computador, teníamos máquina de escribir y teníamos unas cositas que no facilitaban en este momento. Pienso que hay una diversidad de herramientas y unos avances para acceder al conocimiento. De igual forma, también hay una apertura al cambio. Nosotros veíamos en nuestra época un niño, me perdona pues si voy a decirlo, pero si así se expresaba en la época, este niño está como rarito, este niño, pero no dimensionábamos como ahora que ustedes tienen la posibilidad de identificar ese niño más visual, este niño más kinestésico, este niño, nosotros no teníamos como las herramientas y no teníamos como todo este tipo de análisis que ahora la ciencia y la psicología hacen, que le permiten al maestro identificar y trabajar con un niño diferente dependiendo de su dificultad o lo aventajado que esté. Teniendo en cuenta eso que acabas de, como de decirnos, ha sido difícil llegar hasta, o sea, hablamos pues como de la edad y bueno, y toda esta parte, durante toda la trayectoria como maestra, ¿qué ha sido lo más difícil o si ha sido difícil para ti avanzar, estar como en este escalafón en el que te encuentras, en qué escalafón te encuentras? ¿Ha sido difícil o ha sido fácil para ti? Natalie, fue muy fácil, pues yo diría que fue muy fácil, porque siempre he sido una persona que me ha gustado mucho como el estudio, como la investigación, entonces no me fue difícil como estudiar y hacer cursos para ascender, no. Y frente a la otra preguntita que decías que ha sido lo más difícil, porque al principio de la educación, yo soy muy radical en ciertas cosas, pero frente a mi metodología, o sea, se dan como las bases del trabajo, esto es así, y me tocó en el primer año un grupo de 11 con dificultades con vicios, con la droga, con una cantidad de cosas que no se ajustaban a una norma. Entonces fui amenazada como 2 o 3 veces en los primeros años de la educación, pero sin embargo era como mostrarle a los estudiantes que era por un bien. Incluso después, años después, llegaban al colegio y, profe, necesitamos hablar con usted
o necesito hablar con usted, determinada persona, y yo le decía, sí, ¿por qué? Cuéntame, pero ya no tenía yo el susto, porque obviamente a uno le da susto y le da todo lo que, me decía, no, profe, le agradezco porque usted no se dejó acobardar frente a lo que yo le decía o frente a lo que yo le hacía, no, usted era para adelante, porque yo era, bueno, si me tengo que morir, me muero, pero haz las cosas bien, no las dejes a media, las haces bien y tal cosa, pero como muy enfatizada a lo que yo estaba trabajando, a lo que estaba haciendo. Entonces eso fue son recuerdos que tengo del pasado y que yo digo, bueno, a pesar de lo joven que estaba, pues fui muy segura frente a mis determinaciones y decisiones. ¿Qué crees que te Ok. dio la fuerza como para sobrellevar ese momento? ¿Cuál fue como eso que tú dijiste, no, esa parte que estás diciendo, ¿cierto? Si me tengo que morir, me muero. ¿Qué crees que salió como de aquí adentro para poder dar esa respuesta? Siempre me he sentido como una enamorada de la educación. Pues para mí la educación, yo no estoy aquí por azar, yo no estoy aquí porque me tocó, no. Cuando asumí el reto de ser maestra, lo asumí desde esa convicción de que es una vocación y es una vocación para el servicio. Entonces, si a una u otra persona no le gustaba mi metodología porque no les gustaba la exigencia o porque estaban en otro camino o porque algo, yo decía, no, primero está el enfoque que yo le estoy dando a mi profesión y pienso que como les digo, me he sentido como satisfecha frente a eso, que estas personitas que antes hicieron eso se hayan acercado a decir, profe, qué pena, nos equivocamos, yo estaba loco en esa época, estaba pensando otra cosa, ahora la entiendo, la respeto, la no sé qué, entonces yo digo, bueno, valió la pena aunque sea para el reconocimiento de estas personitas. Profe Magali, muchas gracias. En comparación con el sector privado de la docencia, ¿qué considera usted que los docentes están mejores capacitados que los del sector público? Y de acuerdo a su respuesta, ¿por qué? Yo pienso que el sector privado, por lo que he visto ahora con mis sobrinos y pienso que está dando un poco más de capacitaciones, está adentrándose más a los cambios, a estos procesos de la competencia educativa de los procesos. Entonces, pienso que al sector público le falta dar como más, aunque sí lo he intentado y no voy a decir que no, porque sería desconocer los trabajos que han hecho los rectores y los coordinadores, pero siento que de acuerdo, repito, a lo que estoy viendo, esto se está dando más en el sector privado, hay como más enfoque, hay más búsqueda, un poco más de orientación. Aunque nosotros de hecho, repito, lo hacemos, pero siento que falta en el sector público dar un poquito más para la capacitación de los docentes. ¿Cuál considera usted que los docentes, en qué decreto los docentes tienen mayor estabilidad? De los ¿Sí me dos escucha, decretos, profe? del Sí, de los dos 20 decretos, ¿cuáles cree usted que tienen mayor estabilidad los docentes? yo pienso que en el 22, en el de nosotros 2277, porque ahora con estas normas y procesos de evaluación, por ejemplo, para ustedes, hay docentes que se sienten como amenazados, se sienten como estresados, que ya tenemos que mostrar tal evidencia, ya tenemos que presentar este examen a ver si puedo ascender, puedo hacer. Entonces yo pienso que hay un poco más de estrés en el decreto 1278. Ya de estabilidad, pues también hay gente que yo me he dado cuenta, personas docentes que dicen, no, este estrés yo no me lo voy a aguantar, este estrés de que tengo que presentar un examen, que esta prueba, que este rector encima, que tal cosa. Entonces, nosotros nos sentimos frente a esta situación menos estresados, digámoslo así. Eso es importante, porque si uno lo ha experimentado por otras compañeras que sí manifiestan que eso les causa cierto estrés y les resta pues como en su parte laboral. Entonces esto daría a que la opinión suya frente a estas evaluaciones
considera que sí son necesarias, que sí son oportunas? Yo pienso que son puntos del gobierno como para frenar el avance del docente. Son como estrategias. De igual, es un nuevo decreto, ¿cierto? Como para las prestaciones sociales y del magisterio y todas esas cosas, pero pienso que en cierta medida con sus cambios hay presiones, hay una intención clara de poner un límite al proceso de desarrollo del maestro. Yo lo veo desde esa perspectiva. Muchas gracias, profe. Olga, iba a continuar. Bueno, yo quiero agradecerle a la profe Magali por habernos ayudado en esta tareita, pues. Y quiero agradecerle pues como también por sus palabras, porque de todas maneras el conocer desde de un punto de vista, no solo la experiencia, sino que además su trayectoria y su saber frente al decreto 2277, pues nos ilumina de alguna manera en cómo fue ese decreto, porque vemos que ya a partir del 94 ya ese decreto pues no está vigente, sino que empieza el 1278, que igual empieza como el tipo de concurso para nosotros poder acceder a una plaza pública, ¿cierto? Le agradecemos, profe. No, con Muchas mucho gracias por gusto. acompañar. Profe, muchas Muchísimas gracias por Gracias. sus palabras. Muchísimas gracias, profesora. La experiencia nos edifica también mucho. Me llamó mucho la atención esto tan bonito o sea, ante todo es una vocación y desde el servicio. Sí, Liliana, siempre lo he considerado así. Y de ahí yo pienso que parte el querer terminar, porque ya estoy en mis últimos años, porque ya el cansancio físico, y como les digo, alternaba colegio privado y público, y los años van haciendo mella, y se va sintiendo cansancio, pero me he sentido muy satisfecha y feliz del proceso que he realizado. Yo considero que como maestra, usted pues ya como con su título y su trayectoria, lo que más satisface es poder ver a esos alumnos que algún día tuvimos en el aula de clase convertidos en grandes seres humanos, quizás con una pequeña palabra, con nuestras enseñanzas, con la teoría, tal vez lograron llegar también lejos y lo que usted decía hace un momento, el ver que se acercan y te agradecen, eso ya reconforta y ayuda a seguir adelante. Entonces, espera que sus alumnos realmente valoren lo que es usted primero como ser humano y luego pues como profesional. Mil gracias por su tiempo, mil gracias por habernos pues como regalado este espacio para enriquecernos primeramente como seres humanos, como futuros docentes y como también pues como en este espacio académico que se nos pide. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y les deseo Muchas muchos gracias. éxitos en el camino que Muchas continúan. gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, feliz Linda noche. Gracias. Hasta Que luego. esté muy